que quiera ser feliz? ¿Hay alguien aquí que quiera ser llamado hijo o hija de Dios? Bien. ¿Hay alguien aquí que quiera bendecir esta tierra y sus gentes? No sé si lo habéis notado, pero cuando se trataba de ser feliz yo y de ser hijo de Dios yo, habéis estado bastante eufóricos, pero cuando he dicho bendecir la tierra, bueno, sí. Esto es sintomático, hermanos, Bueno, 3 preguntas que solo pueden tener una respuesta positiva, una respuesta afirmativa en cualquier persona de bien, Pero una preguntas cuya respuesta o cuya manera de alcanzar y conquistar aquello que en estas preguntas se incluye, pues no es nada fácil y desde luego para este mundo y todo lo que este mundo puede llegar a ofrecer, yo diría que es incluso imposible. Pero fijaos con qué sencillez y autoridad el Señor Jesucristo nos da la manera en que podemos alcanzar esas 3 cosas que os he preguntado. Dice el Señor Jesús: felices, dichosos, los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Tan pocas palabras para decir tantísimo. ¿Quieres ser feliz? Jesús dice dichoso. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Jesús dice trabaja por la paz. ¿Quieres bendecir esta tierra? Trabaja por la paz como un hijo de Dios. Hubo un predicador que venía varias veces a la iglesia allí en Alcoy, el hermano Valentín Cuevas, que muy pocos aquí lo conocerán, pero algunos lo conocéis. Y él muchas veces empezaba a predicar, dice: hermanos, el sermón hay que prepararlo con una Biblia en una mano y el periódico en la otra. No es que sea una regla muy académica, sinceramente, pero hay que reconocer que es verdad, la palabra de Dios tiene palabra para el diario vivir y para lo que ocurre en el diario vivir. Hoy sí que de alguna manera el Señor pone en mi corazón compartir una palabra que tiene mucho que ver con los periódicos, hermanos, porque un muchacho de 15 años se ha cargado a su familia con una escopeta, aquí en Elche. El suicidio entre jóvenes crece de una manera alarmante. Suenan, y parece mentira, pero suenan tambores de guerra otra vez en Europa. Empezó el siglo XX con pandemia y guerra, empezó el siglo XXI con pandemia y al menos de momento rumores de guerra. Y entonces se hace necesario, a la luz de la cruda realidad, hablar de la paz, pero hablar de ella en una manera en que realmente podamos alcanzar la felicidad, podamos alcanzar el ser llamados hijos de Dios y podamos ser de bendición a esta tierra y a su gente. Esta iglesia, en su proceso de años, siempre se llamó Primera Iglesia Evangélica Bautista. Pero después de una etapa difícil, un momento difícil, entendíamos que era momento tal vez de que la iglesia fuera conocida no tan por un nombre tan largo, sino algo más corto, más popular. Y de hecho así está siendo. Y el Señor nos llevó finalmente a poner el nombre de la paz. Toda una declaración de intenciones. Una acertada declaración de intenciones, porque si algo hace falta, si algo es urgente en este momento es paz. Pero no es la paz, por supuesto, simplemente un nombre bonito para una iglesia. La paz ha de ser central en nuestra experiencia y testimonio cristianos. Porque la paz es uno de los valores más deseados por el ser humano. Ricos y pobres, casi que por igual, suspiran por la paz. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, necesitan, desean la paz. Cada 30 de enero, en los colegios y en las instituciones se celebra el Día de la Paz. Porque hay que pensar en ella, porque es necesario pensar en ella, reflexionar en uno de esos valores más importantes para el ser humano,
en todas sus vertientes, porque cuando hablamos de paz, hablamos de diferentes aspectos y diferentes contextos de nuestra vida. La paz interior, la paz social y aún la paz espiritual. Y es que la paz nos es necesaria, pues nos va mucho de nuestra propia salud en ella. La paz, tenerla, alivia todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, y por tanto es saludable tenerla. Del mismo modo, no tenerla trae enfermedad, trae debilidad a nuestro cuerpo. Por eso el ser humano anhela la paz. Por la paz interior, somos capaces de consumir multitud de productos, prácticas o filosofías relajantes o desestresantes. No se han vendido tantas hierbas nunca. No se han vendido tantas cachimbas nunca. No se han practicado tantas filosofías orientales destinadas básicamente a relajarnos, a buscar esa paz interior ahora como nunca. Disciplinas de todo tipo. Porque la paz interior es muy importante para el ser humano. Por la paz social somos capaces de levantar ejércitos que la preserven. Siempre me llamó la atención cuando entraba al cuartel y en la cabecera de la puerta ponía trabajamos por la paz de la patria. Siempre me llamó la atención porque paz y armas como que parecen dos cosas que no podrían ir juntas, ¿no? Pero así es. La razón de ser de nuestros ejércitos es preservar la paz social, la paz en los países, cuando no entrar en conflicto con otros, como estamos viendo también ahora. El ser humano, por la paz social, levanta todo tipo e inventa todo tipo de leyes, de normas, de reglas, para intentar frenar tanta agresión, tanto terrorismo, tanto maltrato. Por la paz espiritual con Dios, buscamos en algún tipo de religión o superstición, ya sea algo mágico que de una manera sobrenatural pueda aliviarnos, o algo muy legalista, que también es buscado por muchos, que de alguna manera le permita tener límites y le permita sentirse seguro, segura a la persona en cuestión. Y así sentir su paz espiritual en base al cumplimiento de una serie de cosas o en base a la superstición o magia de otra serie de cosas o de ritos que puedan traerle algún tipo de paz espiritual. Pero hermanos, los productos, los métodos, las políticas o las religiones son siempre insuficientes. Puede que sean bien intencionadas. No voy a ponerlo en duda en algunos casos, en duda, pero son siempre insuficientes. No llegan a saciar la necesidad de paz, ni interior, ni social, ni espiritual. Porque siempre hay algo que rompe esa paz y nos pone en conflicto interno, social o con Dios. Y eso que hay interno tiene un nombre que no gusta. En algunas iglesias incluso ya no gusta. Cuanto más en este mundo le gusta menos todavía. Pero llamémosle como nos dé la gana. Pero la Biblia lo llama pecado y esa es la causa y el origen de nuestra falta de paz en todos los sentidos. Si no te gusta el nombre lo cambias, pero se llama pecado. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? Dice Santiago 4:1. La paz, o la falta de paz, es la consecuencia del conflicto interno por causa del pecado. Dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Nos gusta echar balones fuera, culpar a todo el mundo, a los políticos, a la religión, a todo el mundo de la falta de paz. La falta de paz surge de tu conflicto interno, surge de tu pecado y del mío. Así que los productos, métodos o leyes, los ejércitos, las religiones no pueden devolvernos completamente la paz. Tal vez por un instante, tal vez por un momento, un ratito de paz, sí. Pero no es esa la paz que anhelamos, no es la que necesitamos, ni siquiera es, ni mucho menos, la paz que Dios quiere darnos, porque Él puede dárnosla. Es más, estas cosas que usamos para intentar preservar la paz o hacerla posible, muchas veces son las que nos confrontan.
Y los políticos que creen que hay que hacerse de una manera cada vez se enfrentan más radicalmente a los que lo creen que hay que hacerlo de otra. Y unas religiones se enfrentan a otras. Se supone que son los que tenían que darnos paz, ¿no? Y sin embargo, a veces son la causa del conflicto. Así que, ¿dónde encontrar esa paz? Necesitamos a alguien que apunte, hermanos, al origen del problema, porque políticas, leyes, normas, yoga, tai chi, todo lo que queráis, todo esto apunta a los síntomas. A la aspirina que quiere calmar por un momento esa falta de paz, ese conflicto interno. Y ahí es donde entra palabras poderosas, un regalo impresionante. Jesús dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesús no tiene que ver con todo eso que otros pretenden hacer o pretendemos hacer para encontrar algo de alivio en nuestra lucha, en nuestro conflicto diario. Claro que Él no la da como el mundo la da, porque mientras que el mundo apunta, como decía, a los síntomas, a intentar calmar un poco el dolor, la angustia, aquello que nos roba la paz, Jesucristo va directamente a donde se está la fuente de conflicto, a donde solucionando eso se solucionan las demás cosas. El pecado que nos roba, la paz interior que causa el conflicto social y que causa que tengamos un abismo entre Dios y nosotros, que nos hace sentir vacíos e insaciados en algún momento. Sin embargo, Jesús, dice el profeta Isaías, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. La paz que anhelamos no la tenemos porque el pecado impide que la tengamos. Y del pecado, hermano, hermana, amigo, amiga, somos culpables todos y cada uno de nosotros. Y ante esa realidad, dramática realidad, el amor de Dios es tan grande que dice, no, aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque por ellos mismos no van a tener paz nunca. Y el deseo de Dios es que tengamos paz en todas las áreas. Pero la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y por eso dice que en Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Alguien tuvo que pagar para que tú y yo tengamos paz. Y mucha gente que procura la paz y proclama la paz desde sus políticas, de sus ideologías, de sus religiones, no está dispuesto a dar nada por esa paz, solamente a hablar de ella. Bien. Por eso, hermanos, Jesús a sus discípulos les dice, seréis felices, seréis de gran bendición a esta tierra, seréis llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando trabajéis por la paz. Los pacificadores, dice la bienaventuranza. ¿Y por qué alguien puede ya y ahora sí trabajar por la paz de la que Cristo habla? Porque sobre Él se cargó nuestro castigo, el castigo de nuestro pecado, el justo castigo de nuestro pecado se cargó sobre las espaldas, sobre la cruz de Cristo. La falta de paz en todas sus vertientes es el justo castigo por nuestro pecado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargó sobre Él ese castigo. Ese fue el precio que Él pagó por nuestra paz con Dios, interior y social. En aquella cruz derrotó al pecado, dice Pablo en 2 Corintios, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y en Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así es, hermanos, origen de nuestra falta de paz y la única forma de que esa paz se abra camino entre nosotros, al precio que Cristo pagó en la cruz. A partir de este conocimiento, a partir de que sabemos esto, ahora sí, nos compete saber realmente cómo disfrutar de esa paz, cómo bendecir a otros con esa paz y, en primer lugar y más importante, cómo adquirirla nosotros mismos, porque no podremos dar nada que nosotros no tengamos, pero podemos tenerla. Bendito sea el Señor, está a nuestro alcance la paz de Cristo. Por medio de la fe en Jesucristo, nuestro conflicto con Dios
desaparece, tenemos paz para con Dios. Dice la palabra, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Nuestra paz con Dios fue conquistada por Jesús en la cruz. No son cumplimiento de reglas, ritos o sacramentos lo que nos ponen en paz con Dios. Es solo acercarnos con fe y arrepentimiento a Cristo para que su sangre nos limpie y nos devuelva por pura gracia la paz con Dios. Así que la respuesta a las 3 preguntas primeras, a las que todos habéis dicho que sí, con más o menos entusiasmo, hay que reconocerlo, la primera respuesta, la primera manera de conquistar todo eso y de que todo eso sea real en ti y en mí, y a través de ti y de mí, empieza por la fe en Jesucristo. No hay otro camino para la paz. Todos los demás caminos son pequeños arreglos, aspirinas para un cáncer que se llama pecado. Y Cristo dijo, no, yo voy a por el cáncer y yo pago el precio para sanar ese cáncer. Así que si quieres responder afirmativamente a las 3 preguntas que he hecho al principio, ser llamado hijo de Dios, ser de bendición a esta tierra y ser feliz, todo ha de empezar por poner tu fe en Jesucristo, en reconocer que Él tuvo que pagar lo que tú jamás habrías podido pagar para que tengas paz con Dios. Y si alguno aquí todavía no ha dado ese paso, no pierdas más tiempo, porque mientras tú no tengas la paz con Dios, no serás agente de paz, no serás hijo de Dios y no bendecirás esta tierra como podrías hacerlo. En el nombre de Jesús, si aún no tienes tu paz con Dios resuelta, cree en el Señor Jesucristo para que la paz con Dios llegue a tu corazón y entonces puedas empezar a ser todo eso que hemos respondido sí al principio de este mensaje. Porque lo siguiente, una vez resuelta la paz con Dios, por solo la fe en Jesucristo, por solo entregarle nuestra vida a Él para que Él la gobierne, la perdone, la salve, la haga nueva, desde ahí podemos seguir trabajando por la paz. Por medio de la confianza en el Señor es que alcanzamos la paz interior. Por medio de la confianza en el Señor, por medio de la fe, alcanzamos la paz con Dios. Por medio de la confianza en el Señor, alcanzamos la paz interior. Déjame que te lo diga la palabra de Dios, palabra poderosa y de autoridad. Acerquémonos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La paz interior viene por todas las cosas que nos atacan, de nuestro propio pecado, del pecado de otros, incluso por culpa de otros a veces. Pero ¿cómo conseguirla? Dice, acércate confiadamente. No te acerques dándote latigazos, no te acerques arrodillado, haciéndote sangre en las rodillas, pensando que así vas a impresionar a Dios. No, Cristo ya impresionó a Dios por ti. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Confía en Jehová y haz del bien, dice el Salmo 37, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Paz interior basada en la confianza en aquel que tiene todo el poder. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Confía en Cristo. No solo te salvó para la eternidad, sino que va contigo cada día para que aprendas a confiar en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Así es como se alcanza la paz interior. No diré yo que no alivie algún ritual oriental de estos. Pues no sé, los que lo conocéis tal vez habéis encontrado alivio alguna vez, pero eso no es la paz interior de la que habla Cristo. La paz interior de la que habla Cristo se basa en la confianza en Él. El texto que todos conocemos y alguna vez proclamamos y hacemos nuestro, gloria a Dios por ello,
En realidad es la experiencia del apóstol Pablo, y espero que también sea la nuestra, porque él dijo aquello de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante cualquier circunstancia que te roba la paz interior, tú puedes decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ojo, toda la frase, porque si solo dijeras todo lo puedo, como te dice la psicología moderna y el pensamiento positivo de hoy en día, tú di que puedes, repítelo 1000 veces y puedes. No puedes, porque somos pecadores, hermanos, si es el problema. Pero Pablo lo dijo muy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ya eres de Cristo porque has puesto tu vida en sus manos y ya tienes paz con Dios, a partir de ahora solo nos queda confiar. La famosa frase que ya hemos dicho aquí y la habéis leído seguramente en 50.000 devocionales. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Confía. Que no estás confiando en un mantra, que no estás confiando en una fórmula, que no estás confiando en un rito, estás confiando en el poder del que dio su vida por ti. Confía, porque Dios quiere que tengas paz interior. Y finalmente, la paz social. Si la paz con Dios debía ser por medio de la fe en Jesucristo, si la paz interior se alcanza por la confianza que en Él podemos tener, la paz social se alcanza por medio del amor de Cristo en nosotros. No existe otra fórmula. Hay amores humanos muy altos, incluso de gente que no tiene a Dios en su corazón, pero con todo lo altos no le llegan a la suela de los zapatos al amor de Cristo. Porque el amor de Cristo, lo que la palabra original en el griego bíblico es ágape, el amor de Dios, el ágape, es el único que tiene todas estas cualidades. Es capaz de soportar, es capaz de ser bondadoso, de no tener envidia, de no ser presumido, de no ser orgulloso, de no ser grosero, de no ser egoísta, de no enojarse ni guardar rencor, de no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad, de sufrirlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, de durar para siempre. Los enamorados que rápidamente dicen, se nos acabó el amor. Pero dice, de este amor de Cristo, dice que permanece para siempre. Fuera de este amor el conflicto, hermanos, está garantizado. Es cuestión de tiempo. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Podremos legislar y equipar ejércitos, pero nada de eso parará los conflictos. Solo el ágape de Dios puede pararlos. Solo el ágape de Dios nos permitirá vivir en paz, tal como enseña el apóstol en ese texto que os estaba comentando, empezando a leer en Romanos 12. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos y si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No toméis venganza, hermanos míos, sino dejad lugar al castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Compartí en Alicante este mensaje y una situación que me viene cada vez que leo este texto, me viene una imagen que estuvo en las televisiones mucho tiempo, especialmente en los programas deportivos. No sé, aquí hay mucho joven, igual no lo sabéis, incluso la gente que no le importa el fútbol, pero había un entrenador del Sevilla que se llamaba Bilardo. Tal vez alguno lo recuerde, lo conozca. Pues fue famoso porque las televisiones se hicieron eco de este momento, porque en un momento dado, en el fragor del partido de fútbol, uno de sus pupilos del Sevilla se le ocurrió tirar un balón fuera y acercarse al que había hecho una patada, dar una patada.
y le pegó una bronca a Bilardo a su pupilo. Le dijo, al enemigo ni agua. Salió en las televisiones, Y salió en las televisiones porque la gente estaba indignada. Menuda manera de plantear el deporte. Por eso cuando leo estas palabras me doy cuenta de la altura del amor de Cristo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y así es como Dios nos amó por medio de Cristo. Por eso el mandamiento de Cristo ahora es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Solo con ese amor es capaz de producirse el milagro de la paz social. Solo con ese amor. Fuera de ese amor, solo somos capaces de lo que cada uno es capaz. Y estamos limitados por el pecado, hermanos, lamentablemente. Y surge el conflicto, y nos metemos y nos rebozamos en el conflicto. Pero cuando el amor de Cristo preside nuestras vidas, cuando hemos sido amados por Dios, reconocemos ese amor, lo recibimos, lo disfrutamos y lo hacemos nuestro para con los demás, la paz social es posible. Sin duda, hermanos, la paz es uno de los bienes más preciados de nuestras vidas. Y trabajar por la paz, dice el Señor, que nos convierte en los más felices del mundo, porque gracias a eso nos llamará hijos de Dios. Pero si bien hay que reconocer los esfuerzos de gobiernos, religiones, instituciones e individuos por alcanzar algo de paz que alivie los conflictos internos del ser humano, los conflictos sociales y el conflicto espiritual y eterno con Dios, nos es necesario reconocer también que esta paz no será posible alcanzarla fuera de Cristo, porque todos los demás apuntan a los síntomas del problema y solo Cristo apunta a la raíz del problema. Apunta a su origen, a la fuente del problema, el pecado que hay en el corazón del ser humano y que Cristo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso, para trabajar por la paz, es urgente y necesario que por la fe en Jesucristo, en primer lugar, alcancemos nosotros la paz con Dios. Ese es el primer paso de este camino de paz. En segundo lugar, por la confianza en Jesucristo, conquistemos nuestra paz interior. Con el amor de Dios en nuestros corazones, conquistemos la paz social. Hermanos, con independencia de las buenas intenciones de los políticos, de las diferentes instituciones que existen, con total independencia de ellos, es la Iglesia la única capacitada por el Espíritu Santo y la palabra para traer esta paz a esta tierra. Cristo la trajo. Cristo nos dijo, yo te la doy. Ahora, hermanos, Iglesia, toca ser esa entidad sobre esta tierra que encarna el amor de Cristo para la paz social, que encarna la confianza en Cristo para la paz interior y que predica el Evangelio de la cruz de Cristo para la paz con Dios, que muchos todavía a nuestro alrededor no tienen. Y si tú eres uno de ellos, una de ellas, en el nombre de Jesús, Dios quiere tu paz. No la encontrarás en ningún otro lugar, en ninguna otra persona, solamente en Cristo. Pero a los que ya la tenemos, esa paz con Dios, hermanos, es urgente, a la luz de las noticias, no hay más que oír los rumores de guerra, no hay más que oír los jóvenes cada vez más que se suicidan, que no encuentran una razón, tienen tanto conflicto en su interior que no encuentran razones para vivir. A la vista de la cruda realidad, hermanos, más que nunca es tiempo de que la Iglesia seamos los felices hombres y mujeres de paz, que trabajan por la paz y que somos llamados por Dios hijos suyos y aún reconocidos por el mundo. Recordad, amaos unos a otros como yo os he amado, porque en esto sabrán que sois mis discípulos. Iglesia, en el nombre de Jesús, trabajemos por la paz de la única manera que puede ser alcanzada. Fe en Jesucristo, confianza en Jesucristo y el amor de Cristo. Amén. Oramos. Y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque viste nuestra realidad, Señor, viste el dolor que provoca el pecado en nosotros y en esta sociedad, Señor. Viste el abismo que el pecado había abierto entre nosotros y entre ti, Señor, y
tuviste amor por nosotros, tanto, tanto, Señor, que pusiste a Cristo a pagar el precio de nuestra paz. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Señor. Pero, Padre, queremos que esto sirva para algo más que sentirnos bien. Queremos que esto sirva, Señor, para que realmente esa paz que Cristo vino a darnos, nosotros la entreguemos a otros también, en forma de amor, de confianza, de fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a manejar nuestros conflictos internos desde la confianza en el Señor Jesús. Ayúdanos a manejar nuestros conflictos sociales, aún en la iglesia, desde el amor de Cristo, Padre. Ayúdanos, Padre, y perdónanos por las muchas veces que no damos la talla. Perdónanos, Señor, porque tú no renunciarás jamás a nuestra paz. Y la obra que Cristo hizo es completa, es perfecta, y ya nos puso en paz contigo sin mérito ninguno por nuestra parte. Por eso, Señor, con más razón todavía, Padre, inquieta nuestro corazón, Señor, para que seamos hombres y mujeres de paz y para la paz, trabajadores felices, hijos tuyos felices de trabajar por la paz, Señor. Te lo suplico, Padre, te lo suplico. Solo tú lo puedes hacer desde tu poder, gracia y misericordia. Pero te suplico, Señor, que impulses también por tu Espíritu y por esta palabra dada hoy a tu iglesia, impulses en nosotros el deseo. Como hemos cantado, Señor, este es mi deseo, honrarte a ti, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, esa es nuestra oración. Y que la paz con que nos has amado y la paz que nos has dado sea transmitida por tu iglesia, Padre. Por favor, Señor, por favor, Padre. Toma todo poder y autoridad sobre cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Sobre toda esta iglesia, para que Él se tenga en nosotros. No solamente un título en la puerta que diga la paz, sino una manera de vivir y de confiar en ti y de amar, que traiga la paz en todos los niveles que Cristo la conquistó para nosotros. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.